Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo de... Hemos comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre el señor Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales. Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está, relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes... 4 segundos. Usted terminará explicando y condenado por la nueva... Se acabó el tiempo, señor Olivera. Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo de... Hemos comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre el señor Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales. Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está, relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes... 4 segundos. Usted terminará explicando y condenado por la nueva... Se acabó el tiempo, señor Olivera. Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional
han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un Olivera, ejemplo de... hemos comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre la señora Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales. Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está, relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes... 4 segundos. Usted terminará explicando y condenado por la nueva... Se acabó el tiempo, señor Olivera. Señora Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo de... Hemos comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre la señora Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales. Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está, relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes... 4 segundos. Usted terminará explicando y condenado por la nueva... Se acabó el tiempo, señor Olivera. Señora Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo de... Hemos comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre la señora Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales. Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está, relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho
va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes... 4 segundos. Usted terminará explicando y condenado por la nueva... Se acabó el tiempo, señor Olivera. Señora Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo de... Hemos comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre la señora Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales. Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está, relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Sánchez Paredes, explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes... 4 segundos. Usted terminará explicando y condenado por la nueva... Se acabó el tiempo, señor Olivera. Señora Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo de... Hemos comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre la señora Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales. Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está, relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Sánchez Paredes, explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes... 4 segundos. Usted terminará explicando y condenado por la nueva... Se acabó el tiempo, señor Olivera. Señora Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines,
con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo de... Hemos comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre la señora Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales. Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está, relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Sánchez Paredes, explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes... 4 segundos. Usted terminará explicando y condenado por la... Se acabó el tiempo, señor Olivera. Señora Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo de... Hemos comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre la señora Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales. Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está, relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Sánchez Paredes, explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes... 4 segundos. Usted terminará explicando y condenado por la... Se acabó el tiempo, señor Olivera. Señora Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo de... Hemos comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre la señora Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales. Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está,
relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes... 4 segundos. Usted terminará explicando y condenado por la nueva... Se acabó el tiempo, señor Oliveira.